Nerea, muchas gracias. Bienvenidos a todos a este webinar sobre, bueno, tecnología, ¿no? Aplicada al sector industrial. En este caso, vamos a hablar mucho de los sistemas SCADA, ¿no? Y de cómo la cuarta revolución industrial, pues nos está permitiendo revolucionar las funciones tradicionales que un SCADA proporciona, en este caso, a la industria, ¿vale? Realmente, por poner un poquito en contexto, pues vamos a ver diferentes funcionalidades, vamos a ver por qué puede ser interesante pensar en evolucionar un sistema SCADA. Vamos a ver también cuáles son los beneficios para los diferentes actores, ¿no? Dentro de este ecosistema, y vamos a ver también cómo conceptos como el gemelo digital o el business intelligence, la inteligencia de negocio, pueden ayudarnos a revolucionar, como decíamos en el título, estos sistemas SCADA. Por daros algo de información, este webinar lo estamos impartiendo desde Integra Estrategia y Tecnología. Somos una consultora de más de 600 personas, muy asentados en el territorio nacional, especialmente en la zona más centro y noreste, ¿no? de España. Y realmente a lo que nos dedicamos es a la entrega o a la realización de proyectos y de soluciones integrales, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Pues bueno, realmente a través de nuestra especialización en diferentes áreas tecnológicas. Yo soy Gabriel García, soy el responsable en este caso del área tecnológica de Internet de las Cosas, y lo que hacemos es desarrollar, desplegar, idear, diseñar, etcétera, etcétera, proyectos de Internet de las Cosas que ayuden a nuestros clientes a evolucionar sus sistemas. Para hacer esto, lo que hacemos es basarnos en la creación de soluciones end-to-end, ¿no? Cuando hablamos de soluciones end-to-end, pues realmente nos referimos a que nosotros como empresa no somos fabricantes de una solución específica, de un dispositivo específico, o no somos el proveedor o el carrier de una tecnología de comunicaciones, sino que realmente somos una ingeniería, una consultoría que nos permite de alguna forma integrar las diferentes capas que consideramos que tiene un proyecto de Internet de las Cosas y adaptar cada una de esas capas a las especificaciones o requerimientos específicos que nos trasladan nuestros clientes, ¿vale? Realmente, pues bueno, podríamos decir que somos una ingeniería tecnológica de Internet de las Cosas. ¿Cuáles son esas capas que vemos en todos los proyectos de IoT? Realmente, lo primero es la necesidad, ¿no? ¿Por qué? Ese por qué de los círculos dorados de Simon Sinek. ¿Por qué queremos resolver un problema dado? ¿Qué beneficio nos va a aportar? ¿Cómo va a transformar la forma de trabajar, ¿no? ¿Cómo va a transformar la forma de trabajar de nuestra empresa? Pues para ello contamos con diferentes capas que van desde, por supuesto, la capa de sensórica y adquisición de datos, la capa de comunicaciones, la capa de plataforma, la capa de aplicación y de cómo se consume esa información, ¿no? Y todo esto, todas estas diferentes capas requieren de una integración entre sí, requieren de, pues bueno, un ajuste muy fino para responder de una forma específica a lo que los diferentes clientes van demandando. Esto es un poquito lo que hacemos desde Integra IoT, ¿no? ¿Por qué existe esta división de IoT dentro de Integra? ¿Por qué creemos que el IoT es una tecnología que realmente va a transformar y a liderar el cambio digital que estamos viviendo? Lo primero, una frase que me gusta mucho, es que consideramos que un producto que no está digitalizado no está todavía terminado. Nos damos cuenta de que cada vez más todos los productos que salen al mercado requieren de una integración con el mundo digital de una u otra forma, ¿no? Estamos viendo como cualquier fabricante de ciertos equipamientos, desde generadores eléctricos hasta cabinas en las que uno puede desinfectar la superficie de potenciales bacterias y virus, necesitan administrar, controlar, mantener, etcétera, etcétera, esos productos de forma remota, ¿no? Lo mismo lo vemos en industria, como un responsable de línea tiene que poder en todo momento acceder a la información de qué está ocurriendo con mi línea de producción. Por lo tanto, vemos que, como decíamos antes, un sistema que todavía no está inyectado, conectado al mundo digital, podemos decir que todavía no está terminado. Por lo tanto, creemos que apostar por el IoT es apostar por todos aquellos productos, ¿no?, que todavía no están en ese mundo digital. Consideramos también que la metodología de trabajo
no se busca sustituir sistemas ya existentes. Si yo cada vez que quiero mejorar un poquito mi línea de producción, tengo que cambiar mi ERP, tengo que cambiar mi sistema OT de automatización, tengo que cambiar mis máquinas, tengo que cambiar mis robots. Si cada vez que quiero mejorar tengo que cambiar las cosas, los retornos de la inversión no salen, no son efectivos y los plazos de trabajo tampoco. Por lo tanto, creemos que hace falta una tecnología que sea capaz de mejorar sistemas actuales de una forma no intrusiva, añadiendo una capa extra, sin necesidad de sustituir o eliminar equipos que ya existen y ya funcionan, aunque no se consigue sacar todo el potencial que se querría de ellos. Y esta tecnología en concreto está habilitada gracias al IoT. Hablamos de sistemas súper sencillos de instalar, de sistemas con consumos de batería ultra bajos que nos permiten desplegar sensores con tiempos de vida entre 5 y 10 años de batería. Hablamos de comunicaciones que no requieren más que instalar uno o dos únicos gateways en una planta industrial y automáticamente tengo cobertura en una red totalmente cifrada y securizada a nivel de Internet de las cosas, ¿no? Como sería el ejemplo de las redes LoRaWAN. Es decir, creemos que el IoT permite la transformación digital sin necesidad de sustituir todos los sistemas existentes. Y por último, desde Integra apostamos por el IoT porque creemos que los datos, ¿no? ese oro del siglo XXI del que tanto se habla, tienen que ser datos que realmente generen inteligencia de negocio. Para nosotros, obtener valores, por ejemplo, de presión, flujo de agua, temperatura o incluso luminosidad en ciertos ámbitos, por sí mismo no tiene valor. Que yo sepa la temperatura de un montón de sitios, por sí misma ese valor de temperatura no tiene valor. Lo que tiene valor es lo que voy a ser capaz de obtener, calcular, prevenir, pronosticar conociendo esos valores, ¿no? Y ahí es donde creemos que el Internet de las cosas viene también a aportar muchísimo. Realmente creemos que si podemos transformar todas las variables en bruto que somos capaces de captar conectándonos a PLCs y a máquinas y transformar toda esa información en variables de negocio, no, a mí me da igual las revoluciones por minuto a las que esté funcionando un rotor. Yo lo que quiero saber es cómo me afecta eso a mi producción, si estoy manteniendo los ritmos, si puedo ganar y optimizar en mis ciclos productivos, ¿vale? Y por esos motivos, apostamos desde Integra por el IoT. Estamos viendo como esto se ha comentado mucho, ¿no? Podemos decir, el otro día leía por primera vez un primer post acerca de la quinta revolución de la industria 5.0 y decía, vamos a parar un poco el carro, que creo y considero que todavía no hemos alcanzado la plenitud de la industria 4.0. Realmente si vemos la evolución, vemos como la industria 3.0 buscaba automatizar la producción, automatizar los sistemas, automatizar los procesos, ¿vale? Y eso podemos decir que en mayor o menor medida está alcanzado en prácticamente todos los sectores industriales. La cuarta revolución lo que busca realmente es complementar, añadir una capa extra a esa automatización. No busca ser una nueva forma de trabajar, busca cambiar el cómo se interactúa entre los diferentes sistemas, de forma que esa automatización, que a día de hoy la vemos reflejada en sistemas como puede ser un sistema de visualización a escala tradicional, donde yo lo que estoy viendo es cómo está funcionando la automatización en mi línea de producción, pues vemos como la industria 4.0, por supuesto, unida a términos como la globalización, el fácil acceso a subcontratación en países externos, etcétera, etcétera, nos ha llevado a generar una nueva necesidad. Y es que no solamente necesito automatizar, sino que necesito administrar, gestionar y de alguna forma controlar de forma centralizada todos aquellos puntos que tengo desplegados de una forma distribuida. De forma que si yo tengo 4 plantas de producción, no puedo simplemente limitarme a que cada planta de producción administre sus propios sistemas, controle sus propios sistemas, sino que necesito una forma centralizada de trabajarlo, ¿vale? Y para esto aparece lo que es uno de nuestros términos favoritos dentro de la industria 4.0 y el IoT, como es el concepto de los gemelos digitales, ¿no? Dar vida digital a aquellos activos que todavía no la tienen, tener una representación digital de una réplica exacta y en tiempo real de lo que está ocurriendo en un sistema físico. La potencialidad que tiene esa tecnología es infinita, ¿no? El número de áreas a las que podemos transformar gracias a estas tecnologías es de alguna forma ilimitada, ¿no? Pero hoy estamos hablando de los sistemas SCADA, ¿no? ¿Qué es un sistema SCADA? Al final, pues bueno, yo creo que eso lo conocemos todo. Un sistema SCADA es un sistema de visualización de información. Habitualmente se está utilizando
como un sistema de monitorización, donde pues yo veo cuál está siendo el funcionamiento de los diferentes parámetros que obtengo de una máquina, de un sistema de automatización. Estoy viendo pues, diferentes presiones, temperaturas en la industria química, por ejemplo, estoy viendo cómo fluye un cierto líquido por unas tuberías, cuánto consumo tengo en las diferentes bombas, cuáles son los parámetros de pH, humedad. Bueno, estamos visualizando información en tiempo real. ¿Dónde está la limitación de estos sistemas? ¿Por qué consideramos que se pueden, ojo, no sustituir, sino evolucionar, complementar? Realmente, un sistema SCADA consideramos que tiene una escalabilidad limitada. Y tiene una escalabilidad limitada precisamente por lo que es el concepto, ¿no? Si yo lo que quiero es visualizar información en tiempo real, todo aquello que se salga de visualización en tiempo real me va a limitar. Me va a limitar y no voy a poder escalarlo, por ejemplo, si quiero visualizar diferentes plantas a la vez, si quiero agregar información, si quiero componer parámetros más complejos que los que me están proporcionando en bruto las diferentes máquinas. Consideramos además que son sistemas poco intuitivos para la potencia que podrían tener. Es decir, obviamente un operario que está administrando una máquina y se tiene que asegurar de que todos los parámetros son correctos y funcionan, no necesita nada mucho más complejo. Al final, pues tiene diferentes pestañas en las que va navegando, en las que se construye una representación de los diferentes componentes que forman una industria y cumple su función, pero es poco intuitivo en el momento en el que se quieren tomar decisiones de negocio, decisiones de optimización, decisiones que nos ayuden a predecir qué es lo que va a ocurrir con el sistema productivo, ¿vale? Vemos como la flexibilidad que nos proporcionan estos sistemas es limitada. Si yo quiero construirme un mapa distinto, si yo quiero añadir un componente que no existe, si yo quiero componer una variable más compleja o obtener datos que me vienen directamente de un sistema MES, al final nos limita en el número de funciones que podemos de alguna forma utilizar o aplicar a estos tipos de sistemas, ¿no? Además, uno de los principales problemas es que no permite ni la historización ni la predicción de datos. Al final, un sistema SCADA está para una administración y visualización en tiempo real. No está pensado para, de alguna forma, un análisis de negocio de la evolución de las diferentes variables que nos están impactando. Y como no podemos hacer una evolución histórica, por supuesto, no podemos acceder a una inclusión de lo que serían los sistemas predictivos, ¿no? No vamos a poder llegar a saber por qué cuando paso de producir mi producto 1 a producir mi producto 2, la herramienta que utilizo para cortar normalmente sufre una parada. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurre eso? No, un sistema SCADA me dice, me informa de que se produce esa parada, pero no me ayuda realmente a decidir o a entender por qué se ha producido esa parada. Además, habitualmente, pues bueno, al haber tanta información, al ser tan alto el volumen de información, pues bueno, hablamos de que un sistema SCADA nos permite gestionar, ¿no?, los límites de control. Es decir, oye, pues yo tengo una variable de temperatura que sé que puede estar, pues bueno, entre los 15 y los 23 grados. Todo aquello que se salga en unos límites 6 sigma sobre dicho parámetro, ¿no?, dicha ventana, pues sé que me va a generar una alerta de más o menos gravedad. Pero realmente el problema es que son sistemas que no están adaptados a producir mejoras de negocio. No están adaptados a que yo incremente mi productividad, a que yo innove en mi forma de gestionar mis procesos. Por lo tanto, creemos que estos sistemas se pueden complementar, creemos que estos sistemas se pueden evolucionar y realmente llegar a conseguir, ¿no?, esa predicción. Ponemos al final a analizar el pasado para poder predecir el futuro. Necesito conocer información histórica para realmente llegar a generar información de valor, ¿no? En ese sentido, creemos que hay un nuevo ecosistema que se dibuja, en este caso, gracias al IoT y que nos va a permitir transformar un poquito este ecosistema que veíamos. El ecosistema actual, ¿no?, donde, como podemos ver, a mí me gusta mucho la pirámide de las arquitecturas, en este caso de industriales, donde, pues, por supuesto, tenemos una serie de componentes, una serie de sensores, elementos que nos generan información, ¿vale?, que normalmente está conectado a un sistema de automatización, un sistema de PLCs, un sistema OT a nivel de campo, donde yo estoy generando información. Y lo que quiero es, a partir de ahí, pues bueno, tener información sobre esos SCADAs, HMIs, pantallas, etcétera, etcétera, donde estoy visualizando aquella información recopilada por esos dispositivos de campo, por esos PLCs. Una vez que
yo estoy visualizando información, cómo se está comportando cada una de mis máquinas, cómo se están comportando los diferentes elementos, subelementos dentro de mi máquina. Habitualmente o normalmente puedo utilizar un sistema MES, ¿no? Ese sistema MES que hace, pues bueno, ese sistema MES realmente lo que me permite es la introducción de parámetros a nivel de planta, como son órdenes de producción, parámetros de OEE, a qué velocidad estoy produciendo, cuál es mi objetivo. Nos permite de alguna forma incluir qué tareas, qué partes de trabajo se están haciendo por parte de los operarios, cuáles están siendo los índices de productividad, etcétera, etcétera. Nos permite de alguna forma tener un canal no automatizado de entrada de información y que habitualmente está integrado a nivel de planta, no a nivel de cada máquina, sino existe un MES que a nivel de planta nos permite gestionar la entrada de información. Y a partir de ahí, pues bueno, nos comunicamos ya con un sistema de gestión 360 grados, como puede ser un ERP, donde gestiono pues, pedidos, proveedores, recursos humanos, ya dependiendo un poco de cada causística, ¿no? ¿Qué propone el IoT? Pues el IoT lo que propone es mantener ese sistema. Si no, la transformación tecnológica no está en sustituir esta pirámide. Esta pirámide tiene un sentido muy importante, porque está basada en la industria 3.0, está basada en que las plantas de producción sean lo más optimizadas, productivas, etcétera, etcétera, posible, ¿no? Nosotros lo que planteamos es duplicar caminos, es decir, obviamente esos PLCs tienen que seguir generando información, tienen que seguir siendo administrados por un sistema de visualización como un sistema SCADA, pero todas aquellas limitaciones, de hecho me gusta decir que esta pirámide, como veis, que ahora mismo parece un triángulo equilátero perfecto, 120 grados, etcétera, etcétera, perdemos valor conforme subimos, perdemos información conforme subimos, porque queremos o necesitamos reducir esa información cada vez más. Nosotros lo que proponemos es ampliar el triángulo generando un camino secundario para los datos. Para los datos, ¿no? Ese camino normalmente se implementa directamente a nivel de PLCs, donde pues yo tengo unos sistemas de captura de información en campo y yo esos propios sistemas de captura de información en campo los quiero integrar con un sistema IoT. Con un sistema IoT, en este caso aquí como ejemplo, ¿no? Donde yo tengo un servidor que me permite empezar a almacenar datos históricos, que me permite almacenar, clasificar, preprocesar, etcétera, etcétera, dichos datos con el objetivo de alcanzar ese Big Data, alcanzar esa predicción, ¿vale? Hablamos de que esto se suele plantear desde el principio como sistemas cloud, no solamente por aprovechar todos los beneficios que ya de por sí proporciona un sistema cloud, ¿no? Sino porque además se plantea como una forma de centralizar aquello que por definición está descentralizado. Hablamos de dispositivos de campo, nivel de campo. Un PLC está pensado como algo que está físicamente instalado en cada una de las diferentes máquinas y plantas de producción. El hecho de integrar esa información con un sistema cloud lo que nos va a permitir es, entre otras cosas, diversificar, porque lo que nos permite es tener información en un sistema que es totalmente descentralizado, ¿vale? Porque nos permite, totalmente centralizado, nos permite acceder desde un único punto a información que puede provenir de 3, 4, 5 máquinas, plantas, líneas, etcétera, etcétera, distintas, ¿vale? Y esto lo que nos permite es, pues, dar acceso normalmente a personal que tiene más interés en la optimización de negocio de dichos sistemas para, tomar decisiones sobre pues, inversiones, tomar decisiones sobre en qué tipo de líneas hay que mejorar, cómo tengo que cambiar mis procesos de mantenimiento para poder llegar a generarlos de forma predictiva, etcétera, etcétera, ¿vale? Y este es un poquito el cambio de ecosistema que planteamos y en el que estamos trabajando en muchas empresas desde Integra. Veíamos como un sistema SCADA, y esto me repito, ¿no? Son herramientas de supervisión on-site, directamente desplegadas en la ubicación. Pero el IoT lo que permite es complementar este sistema SCADA con una visión más holística de los datos, ¿no? Añadiendo funcionalidades sobre todo de historización y de predicción. Veíamos lo mismo con el RP. Al final ese RP, que es la columna vertebral de los datos que impregnan todos los diferentes procesos de la empresa, los que habéis trabajado con los RPs, pues entiendo que conocéis ya sus limitaciones y hablamos cómo el IoT está aquí para proporcionar agilidad, flexibilidad, incluso esa capacidad de previsión y de escalabilidad en tiempo real a los sistemas RP, ¿vale? De alguna forma buscamos liberar todas las limitaciones que tienen estos sistemas. Y por último,
un software mesh, ¿no? Que lo que busca es la captura de datos de negocio en planta, como podrían ser los OE, pues creemos que teniendo el IoT acompañando a estos sistemas mesh, ¿vale? El sistema puede automatizar la captura de dichos parámetros, ¿vale? Y realmente centrar o limitar lo que sería la captura de entrada de datos a través del mesh a únicamente lo imprescindible, ¿no? Apoyando en este caso con generación mucho más automática, mucho más en tiempo real de lo que sería la información. En este sentido, y por resumir un poquito cuál es nuestra visión al respecto, vemos como cada uno de los tres sistemas que hemos estado viendo, tanto a nivel de herramienta de gestión, de interconectividad con diferentes sistemas hardware, de soporte para la capa de analítica, de agilidad y flexibilidad a la hora de trabajar, de esa inclusión y almacenamiento de datos históricos, de esa estandarización de información, ¿no? El cómo consigo estandarizar toda la información, predicción o incluso la posibilidad de tener un soporte cloud, son capacidades que están meramente compartidas entre los diferentes sistemas SCADA, MES y ERP, y creemos que el IoT puede ser ese paraguas que integre todas estas funcionalidades tan importantes en la transformación industrial, en el 4.0, que se integren gracias a esa capa de IoT dentro de los procesos productivos, ¿vale? Este es un poquito el resumen de lo que buscamos o pretendemos alcanzar. En este sentido, creemos que además existen ya soluciones que se basan en un stack tecnológico, en un conjunto de tecnologías que luego siempre requieren una personalización muy importante de cara a cada caso de negocio, de cada cara a cada ecosistema, ¿no? Pero sí que pensamos que es posible. A mí me gusta mucho, voy a compartir ahora un vídeo muy sencillito de cuál es la visión de Microsoft al respecto de estos conceptos de gemelo digital, de evolución o revolución de estos sistemas SCADA, y lo iré comentando un poquito por encima, ¿vale? Aquí lo que estamos viendo es una solución que se llama el Connected Factory. Veíamos un mapa del mundo donde los diferentes usuarios pues bueno, pueden navegar bueno, las diferentes plantas de producción que existan en una línea. Como podemos ver aquí, lo que nos interesa de una línea de producción, ¿vale? Es, pues bueno, cómo se está comportando, qué es lo que está ocurriendo. Gracias a este tipo de sistemas IoT, podemos hacer una visualización o podemos entrar en una trazabilidad de la información donde yo puedo estar visualizando KPIs muy globales a nivel de planta. Quiero saber simplemente aquellos errores que son muy críticos, cuál es mi eficiencia general, cuál es mi disponibilidad de máquinas, cuál es la calidad con la que estoy produciendo, velocidad. Es decir, tengo esos KPIs, esos indicadores de negocio principales de mi planta de producción, pero lo que quiero es entrar en más detalle, porque no solo quiero saber cómo se comporta mi planta, quiero saber cómo se está comportando cada una de mis líneas y además quiero saber cómo se está comportando cada una de mis máquinas. Pero hay que entender que son visualizaciones distintas, que son formas muy distintas de acceder a la información. Habrá algunas personas que constantemente quieran acceder a información de máquinas, cuando otras solamente necesitan acceder a información a nivel de planta o de línea. Y esta misma idea es la que nos propone un poquito Microsoft con su solución de fábrica conectada. Aquí podríamos ver cuáles son los errores principales que me están apareciendo en las diferentes líneas. Y cuando aquí, por ejemplo, lo que hemos hecho es entrar o navegar en concreto en una de las líneas de producción con un robot de ensamblaje, de test y de empaquetado, lo que podemos ver es cómo tenemos información relativa a cómo se está comportando esta línea, ¿no? A cómo está funcionando esta línea de producción. Pero podemos llegar a más, podemos tener interés en entrar en conocer qué es lo que está ocurriendo con cada una de mis máquinas. En este caso tenemos un robot que tiene una serie de KPIs que me pueden interesar en un momento dado conocer, ¿vale? Como podemos ver, lo que tenemos es una serie de KPIs que se van desagregando y que se van complementando en función a cómo yo profundizo en el detalle de la información a la que deseo acceder, ¿vale? Este tipo de herramientas es lo que nosotros consideramos el gemelo digital en industria, la fábrica conectada, y son funcionalidades que por lo menos a día de hoy yo no he visto ningún conjunto de MES, SCADA, ERP desarrollar. No he encontrado un sistema que realmente te permita generar un sistema de consumo de información distribuido como el que acabamos de ver, ¿no? Realmente en el plan de lo que una industria o una fábrica debería aspirar, ¿no? en ese camino al 4.0, a mí esta gráfica me gusta mucho. Realmente lo que muestra es
cuál es el incremento de valor en el eje vertical de valor añadido de cada uno de los estados en el que se encuentra mi fábrica frente al esfuerzo que me requiere evolucionar o avanzar entre cada uno de estos estados, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de que una fábrica que no está conectada, una fábrica nada conectada, tiene una actividad totalmente reactiva. Cuando ocurre un problema, lo resuelve, ¿no? Además, tiene unos costes de mantenimiento muy altos, pues porque efectivamente cuando una máquina se rompe tengo que arreglarla, igual no tengo los repuestos de las piezas, tengo que parar producción, me genera ciertas ineficiencias. Y además consideramos a los usuarios como a esos alarm managers, ¿no? Tenemos como concepto que los diferentes usuarios que detectan problemas son quienes levantan la mano y dicen aquí tenemos un problema. Eso puede evolucionar cuando empezamos a conectar diferentes máquinas, empezamos a interconectar diferentes máquinas a algún sistema. Esas conexiones bajo demanda que comentamos nos proporcionan una visibilidad y un control realmente limitados, porque si yo solo tengo información sobre algunas de las máquinas, sigo necesitando esos alarm managers, sigo teniendo una actividad muchas veces reactiva. Una vez que consigo interconectar todos mis sistemas, solamente interconectar. Una vez que los tengo integrados en una misma red, mi actividad pasa a ser proactiva, porque ya puedo acceder a información desde un único punto, ¿no? Tengo centralizada la información. Tengo un control muy superior sobre el sistema y, por supuesto, esto revierte en una mejora en el diagnóstico y el mantenimiento de mis máquinas de producción. Pero todavía no llego a sacarle el jugo que puedo a esa interconexión. Realmente esto ocurre cuando conseguimos que nuestro sistema, nuestra fábrica, nuestra planta, nuestra máquina sea inteligente. Cuando conseguimos que sea inteligente, estamos hablando de que este sistema, esta máquina, esta planta, empieza a tener una actividad predictiva, porque le empezamos a enseñar a cómo tiene que entender los datos que está generando. Ya no es solo una escala, sino que empieza a entender los datos, ya no solo visualizo. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues nos lleva a generar un business intelligence, nos lleva a generar inteligencia de negocio a través de cuadros de mando que nos permiten optimizar el cómo trabajamos, optimizar el cómo trabajan nuestras máquinas. Y como resultado final, esto nos lleva a ese sueño, ¿no? Ese sueño de que mi downtime tienda a cero. Yo produzco todo el tiempo que quiera producir, porque sé que voy a poder prevenir un problema antes de que ocurra, porque es que lo voy a poder predecir, ¿no? Una vez que yo eso además lo integro con otros sistemas de mi empresa, lo integro con un sistema GEMAO de mantenimiento, lo integro con un sistema ERP, lo integro con un sistema de gestión de personal, ahí empezamos a tener una gestión basada en datos en tiempo real, porque tengo toda la información integrada en un único repositorio, tengo toda la información integrada en un único canal que nos permite gestionar toda esa información, ¿no? Además, esa actividad predictiva que veíamos antes se nos unifica en un único modelo predictivo para toda mi planta de producción a todos los niveles, y esto, por supuesto, nos llega a generar un impacto 360 grados, ¿vale? Yo no he llegado a ver un sistema productivo que supere todavía este nivel. Por eso cuando leo que alguien habla de industria 5.0, digo, espérate, que todavía nos falta. Todavía nos falta alcanzar ese nivel de liderazgo digital, como ponemos aquí, donde no solamente soy capaz de tener un modelo predictivo unificado, de tener un impacto a 360 grados en todas las áreas de mi empresa, de tener una gestión basada en tiempo real, sino que soy capaz de automatizar todo esto. Soy capaz de automatizar dicha gestión, soy capaz de automatizar mi modelo predictivo, ¿no? Ahí es donde hablamos de automatización de respuestas a eventos. Yo ya no tengo que decidir qué hago cuando me llega una alerta de que potencialmente dentro de 5 días se me va a romper algo. No, es que automáticamente el sistema ya sabe qué acción tomar al respecto. Esta predicción, por supuesto, está basada al final en sistemas de inteligencia artificial, aprendizaje automático, deep learning, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es un poco lo que nosotros consideramos realmente un mapa de trabajo de Industria 4.0. Cada empresa va a tener su causística, pero bueno, aquí pues ponemos diferentes características o proyectos que se podrían desarrollar para ir evolucionando, para ir dando saltos entre estos diferentes niveles de digitalización, ¿no? Hablamos de sistemas de inclusión de nuevos sensores, gemelos digitales, como hemos comentado, herramientas de clasificación de eventos, donde yo no solamente sé que mi máquina ha dejado de producir, sino que pues, un operario introduce información sobre por qué ha dejado de producir, de forma que yo pueda entrenar a mi sistema para el día de mañana poder hacerlo automáticamente, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es un poquito lo que para nosotros es el roadmap del IoT. Y realmente
Pues bueno, el impacto que tiene este tipo de sistemas, este gemelo digital en una industria está en todos los niveles. Hablamos de cómo en producción podemos ayudar a la monitorización, al cálculo de los OEEs, a la optimización de cómo estamos produciendo. Hablamos de cómo en calidad podemos supervisar variables y automatizar dicha supervisión, ¿no? Cómo en mantenimiento podemos realmente predecir en tiempo real y de forma descentralizada lo que puede ocurrir. Hablamos cómo en recursos humanos podemos obtener una productividad, por lo menos medirla, ¿no? Y una mejora operativa. Podemos ayudar en lo que sería toda la capa de prevención de riesgos laborales, etcétera, etcétera. Y por último, en logística, pues bueno, podemos llegar a obtener una trazabilidad, eficiencia, localización, etcétera, etcétera, de todos nuestros activos, ¿vale? ¿Cómo llegar a esto? Pues bueno, obviamente los diferentes componentes que tiene un proyecto de Digital Twin va desde los sistemas de captura de información, sensores, interconexión a máquinas, etcétera, etcétera, a esa capa de ingesta de información donde pues, intentamos obtener todas esas fuentes que nos van a ayudar a componer ese gemelo digital. Hablamos de esa integración, de esa agregación físico-digital a través de la nube de los diferentes sistemas, de la capa de analítica, de cómo podemos aplicar analítica e inteligencia de negocio al sistema y, por supuesto, lo que sería el control, ¿no? No nos vale con medir, no nos vale con obtener información, sino que tenemos que generar respuestas. Tenemos que transformar el cómo las personas utilizan esa información y para eso, pues bueno, hablamos de respuesta a través de acciones, ya sea notificar a alguien de que hay que tomar una acción o incluso automatizar la toma de decisiones sobre dichas acciones, ¿vale? Para terminar un poquito, nos gusta siempre compartir un par de casos de éxito de cómo estamos trabajando a día de hoy estos conceptos desde Integra. Aquí en concreto, pues bueno, visualizamos un ejemplo sobre la empresa Caladero, ¿vale? Donde con su sistema de producción de gemelos digitales ha podido transformar la forma de trabajar tanto de los usuarios que planifican, de los usuarios que trabajan en línea y de los usuarios que mantienen. Por algún motivo no me está ahora cargando el vídeo. Ahora lo deberíamos estar viendo. ¿No? Estamos teniendo algún problema con el vídeo, pero bueno, realmente lo que hacemos es mostrar una plataforma en tiempo real de cómo podría implementarse dicho sistema, ¿no? Vamos a ver si este nos funciona un poquito mejor y si no, permitidme un segundito que intente volver a abrir la presentación a ver si conseguimos que se nos visualicen correctamente los... Te iba a decir, mira, a ver si cerrando y volviendo a abrir, Gabriel, podemos... Vale, un segundito y comparto en un segundo la presentación a ver si nos vuelve a funcionar. Vale, realmente es un poco simplemente para trasladar, ¿no? La realidad de cómo estos sistemas efectivamente se pueden aplicar en industria. Vamos a ver, pues bueno, estamos teniendo algún problema con el vídeo. Intentaremos adjuntar los vídeos en las comunicaciones que hagamos con vosotros para que podáis verlos, porque yo creo que es muy interesante ver cómo se aplica, ¿no? Cómo se aplica en la realidad y cómo podemos visualizar toda esta información. Realmente, como veis, estamos hablando de sistemas web muy usables, donde diferentes usuarios pueden acceder según su rol a diferentes funcionalidades, ¿no? Y donde podemos llegar a generar o a proporcionarle a cada usuario de una forma rápida y sencilla la información que necesita para ejecutar su trabajo de forma excelente, ¿vale? Que es al final lo que buscamos con esta transformación del gemelo digital, ¿vale? En principio, eso es todo lo que os queríamos contar hoy, ¿vale? He pasado bastante rápido por los conceptos porque me interesaba que, bueno, que pudiéramos verlo un poquito todo. Y realmente yo creo que aquí lo interesante es poder tener esas conversaciones con vosotros, ¿no? Es poder entender cuáles son vuestros problemas, cuáles son vuestros casos, qué es realmente el punto en el que creéis que un gemelo digital podría ayudaros a revolucionar, a transformar los sistemas quizás más tradicionales de visualización de datos a escala, ¿vale? Así que muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Espero que haya sido de interés y estoy aquí para responder absolutamente cualquier pregunta que os pueda surgir. No sé si tenemos alguna pregunta, si os animáis a alguien a hacerle en estos 2 minutitos a Gabriel alguna pregunta sobre todo lo que ha comentado de gemelos digitales, cómo os puede ayudar a vosotros. No sé si, Gabriel, hay a veces alguna pregunta que os hagan a vosotros, no sé si la
la querrías comentar o cualquier cosa pues relacionada con lo que hemos hablado, ¿no? En el webinar. Bueno, realmente yo creo que la pregunta principal siempre es esos datos de dónde salen, ¿no? ¿Cómo genero yo esa información? Realmente, Ujú, cuando hablamos de sistemas de captura de datos en planta, cada fábrica es un mundo. Hay máquinas que son más sencillas de calcular o de obtener la información, otras que son más complejas. Siempre existe la forma de sacar datos, ¿no? De una máquina. Podemos llegar incluso al nivel digital, analógico, de obtener variables que gracias a conocer si un final de carrera se ha accionado, seguramente podremos saber el volumen de producción de un cierto componente. Es decir, yo creo que en ese sentido hay mucho por hablar, hay mucho por entender de los casos personales de cada fábrica, de cada empresa, pero el resultado final es que realmente no es el cuello de botella. El problema no está tanto en ser capaces de integrar la información que proviene de las diferentes máquinas, sino luego en cómo conseguir que esa información nos ayude realmente a generar una transformación de valor en aquellos clientes donde se está implantando dicho sistema. Vale, pues parece que nadie se anima a hacer ninguna pregunta. Yo creo que ha quedado bastante claro, así que nada, por nuestra parte, Gabriel, si te parece, los vídeos, si quieres, como has dicho, los adjuntamos, ¿vale? Para que los puedan ver, ¿no? Como has dicho. Y, Correcto. y nada, y así les podéis echar un ojo. Por nuestra parte, nada más. Muchas gracias a todos por asistir al seminario y gracias a ti, Gabriel, por impartirlo. Estupendo, muchísimas gracias y buen día a todos. Hasta luego.